a ver en esta computadora. Está. Habla de dos enfoques. Uno es, digamos, respecto de las cuestiones de la persona en sí misma y otro de los actos y del impacto que esos actos tienen en la sociedad. Yo creo que eso es lo fundamental para nosotros, es decir, tenemos que considerarnos no profesionales en informática que simplemente hacemos una tarea profesional que nos puede gustar, digamos, nos puede dar muchas satisfacciones y demás, sino que sobre todo estamos aquí en este mundo para cambiar, para formar parte de esa sociedad que en este momento nos toca interactuar con ellos. O sea, tenemos mucha responsabilidad como seres humanos de actuar sobre ese pedacito de sociedad o de comunidad en la que me toca participar ahora, ¿no? Por eso es que por allí ustedes verán que hay algún exceso de mi parte respecto de cuestiones que no tienen que ver con la forencia digital, sino sobre todo con el futuro desarrollo profesional de ustedes, pero que a mí me parece importante que ya que tengo la posibilidad de hablarles a 15 jóvenes como ustedes, al menos transmitirles mis experiencias y bueno, les puede servir o no, esa es otra cuestión, ¿no es cierto? Pero bueno, es como que tomo eso como una gran responsabilidad. Para mí la enseñanza no pasa simplemente por, digamos, darles conocimientos teóricos, ¿no? Sino sobre todo por las experiencias de vida que podemos compartir con ustedes. Bien, vamos a seguir entonces con la asignatura. Habíamos visto recién entonces lo que era todo ¿cómo que se llama? El procedimiento, ¿tá? Vuelvo un poquito acá, a esto, en donde los repaso rápidamente para que terminemos de entenderlo. Hay una solicitud de pericia que normalmente la hace algunas de las partes, que aparece en la parte de la demanda o de la contrademanda, digamos, del expediente, ¿no es cierto? Se hace la designación del perito, que de acuerdo al tipo de perito será el tipo de procedimiento que se sigue, si es por sorteo, por designación directa o por selección. Luego se notifica al perito que se lo propone para esa causa. El perito puede aceptar el cargo o no. Si no lo acepta, bueno, pues listo, no hay problema, no tiene ningún interés en la acción. A partir de la aceptación del cargo, que eso se hace también por nota firmada, en la que nosotros asumimos el compromiso de llevar a cabo la tarea conociendo las responsabilidades, los deberes y derechos que nos competen. Podemos hacer una serie de acciones complementarias, quiere decir que podemos hacer algunas de estas acciones o varias, dependiendo del caso. Podré pedir el expediente en préstamo, o podré hacer consulta, o podré extender una extensión, solicitar una extensión de plazos, etc. Como sea, luego en algún momento haré la realización de la pericia, que ya les comenté que eso después técnicamente vamos a trabajar exactamente sobre esa cuestión. Terminamos, hacemos la presentación del informe y de allí puede haber o una impugnación de la pericia, que tendremos que hacer el descargo correspondiente. Aquí es donde entra a jugar el práctico ese que hemos hecho de contrapericia, por ejemplo, ¿no es cierto? Desde cómo alguien impugna la pericia que estamos haciendo nosotros. Puede haber también alguna audiencia de aclaración, esto no es obligación, a veces nos piden, a veces no, pero con lo que sea, en algún momento termina nuestra actividad y luego lo que se hace es solicitar la regulación de honorarios, que de acuerdo a la causa, al juez, etcétera, será que se hace de inmediato, nos hace en lugar, como quien dice, la regulación de honorarios, o habrá que esperar a que se finalice el juicio, digamos, con todos los pasos procesales y los tiempos de la justicia que resulten pertinentes para cada caso. Bien, entonces, algunas de las cuestiones que tenemos que ver y que comprender cuando actuamos en la justicia es que tenemos que saber leer el expediente, ¿no? Y estas fotitos que le pongo acá son imágenes de lo que es un expediente. Un expediente es un libraco gordo que normalmente tiene entre 300 hojas cada uno de esos cuerpos que se llama, o sea, cada una de estas cosas que está anillada o cosida o asegurada de alguna forma como si fueran cuadernos, digamos, tendrán sus 300 hojas como mínimo. Entonces tendré tantos cuerpos como sea necesario, como se vaya desarrollando la causa. Hay causas que tienen, por ejemplo, 35 cuerpos, hay otras que tienen 2 o 3 cuerpos y se resuelven inmediatamente, en fin, dependiendo de muchas situaciones. Como sea, cuando nosotros nos sumamos
al expediente, a la causa, perdón, habitualmente ya hay una historia previa a toda la causa que obviamente está registrada en ese expediente. Entonces hay que saberlo leer, porque uno se encuentra con semejantes mamotretos, si me permite la expresión, y dice, ¿y ahora qué hago con esto? Que no entiendo nada, tienen todos términos jurídicos, un lenguaje técnico que desconozco totalmente, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es identificar aquellos puntos claves del expediente que me interesan para la pericia. Uno es la demanda que inicialmente, o sea, usualmente, son las primeras hojas del expediente porque ese es el documento que da inicio al juicio. Es el caso que yo les comentaba que, por ejemplo, el abogado de Juancito presenta la demanda diciendo demando a Pepito porque, qué sé yo, me acusó, digamos, algunas palabras respecto de mi buen nombre. Entonces, ahí, en esa demanda, el abogado de Juancito puede decir, y además propongo, o no propongo, solicito un perito informático para que verifique en Facebook que dice que Pepito dijo tal cosa de Juancito, ¿no es cierto? Usualmente en estos casos, el abogado adjunta un impreso de la página de Facebook, donde se nota que Pepito dice tal cosa de Juancito, como para sostener por qué de la demanda. Pero como eso es un impreso que, a ver, cualquiera podría de alguna manera falsificar o, digamos, manipular para que quede como que efectivamente hay algo en Facebook dicho por Pepito respecto de Juancito. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, esto es una prueba, una evidencia digital, así que pido la participación de un perito. Esa puede ser una de las cosas. Entonces nosotros vamos, primero que nada, a leer la demanda para entender qué es lo que se pide, quién es el que está demandando a quién y bajo qué cuestión. Y allí están, habitualmente, los puntos de pericia. Puede ocurrir que no haya puntos de pericia. Por ejemplo, acá solamente, qué sé yo, el abogado de Juancito dice, bueno, porque Pepito masculló el buen nombre de mi cliente, entonces por eso lo denuncio. Entonces, al contestar esa demanda, el abogado de Pepito presenta lo que se llama una contrademanda, es decir, una respuesta a la demanda. Y él ahí dice, no, no es cierto, al contrario, fíjese, y acá adjunto las páginas de Facebook, en donde es Juancito el que dice malas palabras, digamos, sobre mi defendido, que es Pepito. Y solicito la intervención de un perito informático para que muestre que estas páginas son ciertas, ¿no es cierto? Entonces, ya sea en la demanda o en la contrademanda, habitualmente es donde nosotros vamos a encontrar los puntos de pericia. Cuando uno va a tomar posesión del cargo de perito, le tiene que quedar claro, antes de firmar nada, que sabe y entiende perfectamente cuáles son esos puntos de pericia. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Uno está allí frente al escribiente que dice, bueno, deme todos sus datos, y le dice fulano de tal, DNI, de cuenta al parte, etcétera, etcétera. Dice, bueno, usted viene a tomar posesión del cargo de perito, sí, pero necesito que usted haga constar en esa acta cuáles son los puntos de pericia, en qué folio se encuentra. Bueno, dice el secretario, entra a buscar el expediente y dice, ve, mire acá, folio 59, dice solicitar al perito informático que indague acerca de las páginas de Facebook que se acompañan. Ah, listo, bueno, entonces sé que es el folio 59 sobre el que tengo que trabajar. Si el escribiente, el secretario que está ahí mirando el expediente, no encuentra los puntos de pericia, pues bueno, tendrá que hacerle la consulta al juez, entonces se suspenderá la, digamos, intervención mía como perito hasta que no quede claro qué es lo que tengo que hacer. Por eso es sustancial saber exactamente cuáles son los puntos de pericia, qué es lo que yo tengo que hacer. Mientras no tenga en claro eso, no puedo hacer absolutamente, ni siquiera aceptar el cargo de perito. Entonces, supongamos que esté en la demanda o en la contrademanda. Listo. Luego vamos a ver que el expediente tiene un montón de papeles, ¿no es cierto? Porque por cada acción que se haga, se tiene que dejar un escrito en el expediente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el abogado dice, bueno, yo quiero presentar 3 testigos para que vean que fue Pepito el que dijo tal cosa de Juancito. Entonces, dice, hay que citar el testigo 1, el testigo 2 y el testigo 3. Entonces, ese mismo abogado lo que hace es un papel de la citación para el testigo 1 que vive en tal parte y le dice,
por favor, señor juez, que se tramiten estas situaciones, estas cédulas de notificación, a estas 3 personas para que les llegue a su casa. Entonces ahí ya estamos sumando un papel que dice, cito a 3 testigos, y 3 papeles más en donde hacen la citación de esos 3 testigos. Digamos. Luego, alguien del Poder Judicial va, les entrega ese papel a los testigos firman, entonces ese mismo papel tiene que volver al expediente, con lo cual ya es una segunda copia, digamos, con la firma del testigo que dice, sí, me voy a presentar, no hay ningún problema, entonces ya tenemos 3 papeles más. Y así cuando nos damos cuenta, hay 300 hojas, ¿no es cierto? En donde, por ejemplo, el juez, entre las cosas que dice, hace lugar a lo solicitado por el abogado defensor respecto de tal punto. No se autoriza a lo dicho por el abogado tal respecto de tal otro punto y que dicen folias tanto y de aquí y de allá, etcétera, ¿no es cierto? Si uno tiene paciencia y se pone a leer el expediente así, con tranquilidad, va a encontrar la historia de toda la causa. Obviamente no es nuestro métier, no vamos a estudiar derecho, hay muchas cosas que no vamos a entender. Luego, con el tiempo, uno se hace más ducho, digamos así, tiene más confianza y va interpretando mejor qué es lo que están diciendo y qué es lo que están peleando los abogados entre unos y otros, digamos, en ese expediente. Ahora bien, cualquier juicio tiene una serie de etapas. Vieron, así como nosotros decimos, yo en mi desarrollo de software tengo primero el análisis de requerimientos, después el diseño, después el desarrollo, la implementación, el mantenimiento, etc. Y eso es lo mismo, no importa qué software desarrolle yo. Bueno, pues hay etapas o pasos, digamos, dentro del juicio, que son las mismas, no importa qué es lo que se esté juzgando. Entonces tenemos primero la presentación de la demanda, que es allí donde digo que pueden estar los puntos de pericia. Segundo, la respuesta de la demanda, en donde también podemos encontrar los puntos de pericia. Luego viene el periodo de prueba, que normalmente es de 3 a 6 meses o puede extenderse más. En esta etapa es donde se desarrolla la actuación pericial. O sea, es como diciendo, bueno, a ver, abro el juicio a prueba, dice el juez. Entonces le dice, señores abogados, cada uno de ustedes presente todas las pruebas que crean que son convenientes para justificar su postura. Entonces ahí el que pidió la intervención del perito dice, bueno, llamen al perito, que el perito haga su informe, que el perito lo presente, a ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo que dice el perito, le pedimos una audiencia, le impugnamos el informe, vuelvo a convocar a otro perito, no que esto, no que lo otro, etcétera, etcétera, y así le seguimos dando vuelta al tema, hasta que en algún momento el juez dice, bueno, basta, ya está, todo el mundo ha presentado las pruebas que tenía que presentar, ahora me siento yo a analizar todo el expediente y a dictaminar la sentencia. Es decir, lo que hace el juez en ese sentido, se pone a leer de punta a rabo, digamos, todo el expediente, ve todas las pruebas y a partir de allí dice, bueno, efectivamente acá observo que en base a tal cosa y tal cosa, es cierto que Pepito difamó a Juancito, entonces le cabe la pena de tal cosa, la sanción por tal otra, etcétera, etcétera, y da su sentencia. ¿Da? Una vez que el juez emite la sentencia, entonces, por ejemplo, como en este ejemplo, Pepito se siente perjudicado, ¿qué es lo que hace? Apelar. Es decir, va al tribunal siguiente para decir, no, mire, esto no es cierto, acá el juez no tuvo en cuenta tal cosa, no tuvo en cuenta tal otra, ¿no es cierto? Se pelean y se siguen peleando, digamos, entre los dos abogados para ver que se refute la sentencia que se acaba de dar. Entonces, durante la apelación sigue el juicio, eso pasa a lo que se llama la Cámara de Apelaciones o la Corte Suprema, como les comentaba hace rato, con el caso de la ley de aborto de Estados Unidos y demás, hasta que en algún momento alguien que es esa autoridad superior dice, no, esto queda así. O sea, se da por válida la sentencia del juez o dice, se da por inválida y dice, vuelta a empezar el juicio. Y entonces, si vuelve a empezar el juicio, es probable que pasado el tiempo nos llamen de vuelta, mire, hay otra vez el juicio, se apeló, se abre de vuelta, entonces necesito que esté usted como perito, o llamamos a otro perito, etcétera, etcétera. Y así es toda la historia, digamos, de lo que pasa en el contexto de la justicia. Entonces, fíjense que nosotros participamos en un pedacito de todo el proceso. Nosotros podemos estar acá, supongamos, ¿no es cierto? Está la demanda, la contrademanda, el periodo de prueba. Aquí hacemos toda nuestra tarea, pero
el juicio sigue y sigue subiendo de escalón en escalón hasta que finaliza, ¿no? Por eso que esto se demora, muchas veces llevan años las resoluciones de estos juicios, meses, años, y no se llega así rápidamente a la finalización de la cosa, porque el hecho de poder hacer una apelación ya significa que se extiende todo de vuelta también por un tiempo a veces interminable. Pero bueno, ¿qué nos interesa entonces nosotros? Que cuando nosotros vayamos a leer el expediente, tenemos que ver primero la demanda, luego la contrademanda, ahí estarán los puntos de pericia, veré que estoy en periodo de prueba y haré el desarrollo de la pericia y se acabó la historia. Una vez que yo presento el informe y haya, digamos, actuado, si es que me piden una audiencia y demás, se acabó la historia, dejo que el juicio siga, en algún momento pediré la regulación de honorarios y con eso ya acaba la actividad para esa pericia, ¿no? Bien, esto que yo les conté allí es lo que se denomina un juicio regular, o sea, un juicio en donde a mí me convocan porque ya la evidencia o el dispositivo soporte de la evidencia ya se tiene, digamos, o porque la extracción de datos hay que hacerlo online, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Facebook, para este ejemplo que les daba de Juancito y Pepito, a pesar de que el abogado puede haber adjuntado el impreso de Facebook, yo me tengo que juntar con Juancito, con Pepito, en este caso con Juancito, por ejemplo, que dice, mirá, Pepito me difamó, me tengo que juntar con Juancito, tengo que ir ante un escribano y tengo que hacer el ingreso a la página de Facebook que corresponde, hacer el impreso de todas las fotos, buscar el archivo en versión XML o HTML para resguardarlo, tengo que guardar todo eso en un pendrive, tengo que hacer la función hash, digamos, para resguardar criptográficamente toda esa evidencia, hago mi informe de pericia y se lo dejo al juez, incluido el pendrive, por ejemplo. Eso es en una actividad regular, común y corriente, en un juicio en donde ya tengo todo el juicio en orden, digamos, y no tengo que hacer otra cosa. También existe lo que se llama la prueba anticipada y o allanamiento. Es decir, no se tiene conocimiento de la prueba, sino que en ese momento se va a obtener la prueba. La prueba anticipada es porque cuando se debe acreditar ciertos hechos y se corre el riesgo de que la contraparte, digamos, vaya a borrar información. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Antes de que Pepito se avive, que lo voy a demandar, digamos, lo que se hace es hacer una prueba anticipada para obtener directamente toda la evidencia de la página de Facebook y no presentar el impreso y después pedir la intervención del perito. Porque capaz que hasta que se pide la intervención del perito, en cuanto Pepito se entera de que lo voy a demandar, él va directamente y borra todo lo que dijo en Facebook. Digamos. Por supuesto que si fuera así, supongamos que Pepito borra todo eso, hay posibilidades de encontrar esta información. Pero ¿cómo? Tengo que pedirle al juez que mande un escrito a la empresa Facebook y que le diga, deme toda la información publicada de la cuenta tal durante los días tales a tales, qué sé yo. Con una intervención internacional que hay que hacer en ese tipo de cosas. Ya vamos a ver cuando veamos pericias de redes sociales cómo se trabaja. Entonces, en el caso de una prueba anticipada o allanamiento, la medida de prueba anticipada es cuando hay peligro de que la prueba se pierda. Es un modo excepcional de producir la probanza, así le llaman los abogados, y solamente se hace en caso de urgencia. Es decir, cuando por la premura del caso el abogado dice, si no saco la prueba a esa hora, seguramente me la van a hacer desaparecer y después no me va a servir, no voy a tener cómo encontrar. Entonces, ¿cómo se realiza eso? También puede ser en el caso de allanamiento, ¿no? O sea, se sabe que en tal lugar se vende droga y que además hay una red qué sé yo, de venta de drogas online. Entonces, bueno, hay que hacer un allanamiento. Si se supone, si se sospecha que hay un sistema de distribución online, seguramente van a convocar a un perito informático para que, digamos, junto con los fiscales y con los policías vayan a hacer el allanamiento y cada uno se ocupe de recabar las pruebas que necesita. En la prueba anticipada, ¿qué es lo que ocurre? El abogado presenta la medida ante el juzgado, o sea, le dice, presenta una nota diciendo, señor juez, quiero hacer una prueba anticipada, la justifico en tal cosa, porque no cualquiera puede hacer una prueba anticipada, hay que justificar que es necesaria esa medida.
Se indican los puntos de pericia y se dan detalles de logística y lugares, es decir, mire, esto hay que ir al domicilio de tal, hacer el secuestro de tal cosa, de la computadora, del servidor, o hay que ir en el juzgado y entrar en internet, en la cuenta de fulano, etcétera, etcétera. El juez autoriza la medida y se incorpora el perito según los procedimientos anteriores, es decir, o sortea un perito o en algunos casos el abogado ya cuenta con un perito amigo, lo presenta como perito de parte y el juez acepta que ese perito actúe como perito de parte. Entonces el perito se reúne con el abogado y empiezan a definir los detalles de logística, ¿no es cierto? Empieza a preguntarle cómo es la cosa, qué es lo que pasa, qué es lo que necesitas que se haga, ¿no es cierto? Se determinan los métodos y las herramientas que se van a necesitar. Ah, bueno, para buscar una página de Facebook necesito tal cosa, tengo que conseguir pendrive, tengo que conseguir una impresora para poder imprimir todo lo que veamos, etcétera, etcétera. Se organiza cómo se va a hacer eso. Luego asiste a la medida, conformando el equipo que en tal sentido está ya conformado, digamos, ¿no es cierto? O sea, hay abogados, hay oficiales de justicia, hay fiscales, la policía, etcétera, y realiza la pericia. Una vez que se realiza la extracción de los datos, si es que se corresponde, se hace la extracción y análisis en ese momento. Si no, se hace la extracción y luego en su propio laboratorio, el perito hace el análisis correspondiente y después entrega el informe pertinente al expediente. Supongamos, esta era una solicitud de prueba anticipada de una causa que me tocó participar. Perdón chicos, pero el frío está haciendo sus efectos. Disculpen un segundo. En serio que ese frío, no macana, pero bueno. Esta es una prueba anticipada que me tocó participar hace muchos años, en la época en que Microsoft empezó a actuar acá en Argentina para evitar la piratería. En ese momento era muy habitual que existiera muchísimo software pirateado de Microsoft, los sistemas operativos, ¿cómo es que se llama? Todo lo que era ofimática, las herramientas de desarrollo, incluso hasta los motores de base de datos, todos uno podía conseguir truchamente, como quien dice, ¿no es cierto? Hasta con deshackeado, con todas las claves para activación, los números de serie truchos, etcétera, etcétera. Trucho le decimos acá a lo que es falso, ¿no? A lo que digamos, es hackeable en última instancia. Entonces, el escrito decía esto. La medida solicitada consiste en una constatación de todos y cada una de las computadoras, o computadores, dice así, utilizados por la demandada en sus domicilios. Dice, sus domicilios. Entonces yo cuando leí ahí dijo, a la miércoles, ya hay por lo menos 2 domicilios. Practicando un detallado y documentado inventario, o sea, había que mirar todo, de las reproducciones en disquete, fíjense en la época, ¿no? Ya los disquetes creo que ya no dejaron de usarse cuando ustedes nacían, más o menos. Bueno, en disquete, en disco rígido u otros soportes físicos o lógicos de almacenamiento de obras de la titularidad de las actoras, así como de los certificados de licencia que eventualmente se encuentren en poder de la demandada. Cuando yo miré eso, yo digo, a ver, tengo que hacer constatación de todos y cada una de las computadoras. O sea que empecé a preguntarle al abogado, ajá, ¿y cuántas computadoras hay en cada lugar? Bueno, me dice, es un banco. A la miércoles, un banco. Entonces, si es un banco, estamos hablando de por lo menos 50 computadoras. Y después me pedía un detallado y documentado inventario. La palabra inventario quiere decir que yo tengo que identificar exactamente cada elemento. No puedo agarrar y decir 100 disquetes o 100 CDs, sino que tengo que decir disquete número 1 que tiene tal cosa, el número de serie si es que lo tuviera, disquete número 2 que tiene el contenido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces imagínense en el tiempo que iba a llevar todo eso. Entonces yo le dije, si son 60 computadoras y yo tengo encima que mirar los disquetes
y los CD no vamos a terminar más. No, bueno, pero los diques y los CD no lo vamos a mirar, vamos a ver las computadoras. Ah, pero eso no dice esta solicitud. No, bueno, yo voy a hacer una enmienda. Entonces él se puso a escribir diciendo que si era necesario y se consideraba para el caso, se iba a evitar revisar todos los dispositivos externos. Entonces digo, ah, bueno, está bien, ahí ya era menos trabajo. Después decía, para la eficacia de la medida solicitada, mi parte solicita, o sea, los que estaban pidiendo la prueba anticipada. ¿Qué solicitaban? A, que se practique sin audiencia de la parte contraria. Eso quiere decir sin avisarle a la otra parte que vamos a hacer el allanamiento. Tramitándose en un expediente reservado. El expediente normalmente son, no es que sean públicos, sino que son de acceso libre para quienes están involucrados. Pero en este caso tenía que ser acceso reservado porque si no, los abogados del banco se iban a enterar que le iban a hacer el allanamiento. Entonces, tramitándose en un expediente reservado, puesto que el solo conocimiento que tenga la demandada de la existencia de la medida causará seguramente su frustración en razón de la facilidad técnica para el borrado de los discos en los que las obras están almacenadas. O sea, que ellos decían, si se enteran, van a borrar todo lo que diga Microsoft. ¿No? Después dice, que el funcionario que el tribunal designe para llevar la constatación sea acompañado por un perito en informática, teniendo este último la facultad de nombrar asistentes técnicos para el mejor desempeño de la misma. Y por supuesto, se imaginan que si teníamos más o menos 50 computadoras, un solo perito podía estar ahí, horario corrido, por lo menos 48 horas, verificando cada una de las computadoras. Entonces, fue problemático organizar todo esto. También decía que se faculte a la parte incidentista, o sea, la misma parte que pide la medida, acompañar al funcionario que el tribunal designe, denunciar domicilios. Denunciar domicilios quiere decir, yo hago una nota diciendo que el banco tiene domicilio aquí y la sucursal número 1 está en tal parte y la número 2 en tal otra parte, etc. Se faculta al oficial de justicia a allanar domicilio y hacer uso de la fuerza pública en caso de que sea necesario, porque uno va con esta orden, digamos, al banco, le toca la puerta y le dice, mire, vengo a hacerle un allanamiento. El banco se puede negar. Entonces ahí lo que hace el oficial de justicia es decir, no, venga la fuerza pública porque acá el juez me ordenó que aunque usted se niegue, yo entro igual, digamos. Luego se enuncia que se habiliten las horas y días necesarios para realizar la medida a efectos de que se dé cumplimiento de todo lo que corresponda, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esto nosotros hicimos esta pericia en 3 lugares, digamos, más o menos esta misma pericia. Digo nosotros porque nos juntamos con 3 peritos informáticos, porque la verdad, la cantidad de computadoras que teníamos en cada caso era tremenda. En el caso del banco se armó un lío bárbaro porque cuando digamos, le dijimos al gerente general del banco de que teníamos que bajar todos los sistemas para poder investigar, digamos, dentro de los servidores que ellos tenían, si tenían software propietario o no, por qué teníamos que bajar todos los sistemas por miedo a que se cometiera alguna acción que, digamos, pudiera dañar la información o las aplicaciones que se estaban ejecutando. Entonces ahí el gerente general dice, ustedes están locos, yo no puedo parar el funcionamiento del banco, viene el Banco Central de la República Argentina y me hace semejante juicio, digamos, a mí, porque suspendo la atención de todos mis clientes que trabajan con home banking. Entonces dice, vamos a tener que hacerlo, pero después de las 2 de la tarde. Así que nosotros estábamos ahí a las 9 de la mañana, tuvimos que esperar hasta las 2 de la tarde que cerrara el banco, la actividad comercial, digamos, y empezamos a trabajar y terminamos saliendo de ese banco, siendo 3 los peritos, y habiendo auditado, sí, cerca de más o menos 60 equipos, salimos como a las 11 de la noche. Y eso que teníamos un procedimiento estándar ya fijado por Microsoft que nos decía, mire, ante cada computadora usted va y busca el regedit, que es el comando regedit, digamos, el que tiene las versiones de todas las aplicaciones que están registradas ahí, se fija en tal cosa, hace cortar y pegar en un documento en Word, pone el pendrive, saca ese Word y va a la siguiente computadora, y así. Era rápido, digamos, la revisión. Nosotros ya la habíamos ensayado con anterioridad, digamos, y decíamos, sí, más de 3 minutos en cada computadora no te puede llevar.
Pero a veces no era solamente los 3 minutos en sí de la extracción de los datos, sino que el empleado dejara, no, mire, espere que tengo que terminar este informe, entonces hasta que cierro la aplicación, hasta que voy por aquí, hasta que se para, hasta que se sienta, etcétera. Y bueno, nos lleva 40 minutos, 1 hora en cada computadora y no terminábamos más. Y la segunda vez nos tocó ir sobre lo que se llama un ciber, no sé si ustedes conocen el ciber, vieron esos lugares donde había muchas computadoras que uno accedía a internet no gratuitamente, sino que pagaba, que a veces uno no tenía internet en la casa, no sé si ustedes tenían esas instalaciones. Supongo que en una época las deben haber tenido. ¿Es así? Los cibercafés les llamábamos. No sé cómo se llaman allá. Sí, de hecho aquí sí eran muy comunes también eran los ciber. Exacto. Bueno, ¿no es cierto? Entonces, nos toca ir a un ciber, porque obviamente el ciber, se imaginan, era pero truchazo de aquí a la China, todo tenían pirateado, ¿no es cierto? Y ese ciber tenía como una sucursal muy grande en otra parte de la ciudad, hasta que llegamos los otros peritos a esa segunda sucursal. Mágicamente, ¿qué había pasado? No estaban los discos rígidos de ninguna de las computadoras del ciber, porque justo los habían sacado para hacer mantenimiento de los discos. ¿Y dónde están los discos? Y no, están en el área técnica, se los llevó el técnico para hacer la revisión. Entonces, cuando yo dije, bueno, pero vamos a la casa del técnico, el abogado me dice, no, porque el allanamiento está decretado para este domicilio, no el domicilio del técnico. Así que no pudimos constatar esos discos que, a ver, astutamente el dueño del ciber le dijo, che, saquen ya todos los discos de la máquina y me los hacen desaparecer, que no estén en ese lugar. Y digan cualquier cosa, ¿no? Bueno, entonces, no pudimos hacer así la pericia. La tercera vez fuimos a una empresa de transporte, en donde también tuvimos que ir era una empresa de ómnibus, digamos, muy grande acá en Salta, entonces tenía que ir a la oficina central, a la parte del depósito, a la parte de mantenimiento, a la parte en donde arreglaban los ómnibus, a donde vendían los boletos, en donde recibían los paquetes de encomienda, y qué sé yo, no sé, llevaba también un montón de tiempo ver todo eso, hacer en cada lugar, ¿no es cierto?, todas las pericias que teníamos que hacer, etc. Entonces, en realidad, ahí, en estos casos que yo les estoy comentando, en estos ejemplos que les comento, la tarea pericial era sencillísima, porque era simplemente entrar al registro Regedit de cada una de las computadoras, observar cuáles eran las versiones y números de series, digamos, de los productos de Microsoft que estaban allí registrados y nada más. Pero la logística, el movimiento y la organización de toda la pericia nos llevó un tiempo increíble, muchísimo desgaste de ir, de venir, de buscar a este, buscar al otro, etcétera, ¿no? Así que fue bastante complicado. También ocurre que a veces uno tiene que hacer allanamientos en lugares mucho más complicados que eso, ¿no es cierto? Tiene que participar en allanamientos en donde sabemos que hay hechos de violencia, supongamos. A mí me tocó una vuelta, me llaman para participar no de un allanamiento, sino que, póngale, el día viernes había habido un hecho de sangre en la misma habitación en donde había una computadora, entonces a mí me llaman el lunes y me dicen que vaya y que vea en la computadora todo lo que había para ver si había alguna información relativa al hecho de sangre. Cuando llego yo a esa casa, obviamente era un clima que ni les cuento, había cosas, había manchas de sangre y todo, porque recién las estaban analizando y qué sé yo, una historia que fue espantoso, yo nunca había pasado por esas instancias. No se había secuestrado la computadora, así que yo tuve que hacer la revisión allí, en el mismo lugar, y allí descubro que el crimen había sido el día viernes, pero que la computadora había sido utilizada el día sábado. Entonces, le digo al juez, mire, la computadora no sirve como prueba porque desde el momento del hecho alguien entró y puede haber borrado información, puede haber cambiado información, entonces no es válido esto como evidencia, ¿no? El juez se quería morir porque dice, mire usted, cómo no puede ser que la policía no haya secuestrado la computadora. Hemos dejado a un guardia en, digamos, en la puerta de la casa para que nadie entre, qué sé yo, pero se ve que alguna de las personas que vivían en la vivienda dijo, bueno, qué sé yo, está la computadora ahí, me puedo sentar y utilizarla, ¿no es cierto? Y bueno,
así ocurren así cosas muy extrañas, digamos, dentro de los casos periciales, en especial cuando uno tiene que hacer la revisión o la extracción de datos, digamos, en las viviendas o en las oficinas de todas esas empresas, se encuentra realmente con casos anecdóticos muy, muy interesantes. Otra es la situación cuando a mí me convocan desde el juzgado y me dicen, mira, acá está, acá tiene 2 computadoras y 3 celulares y sobre esto haga la pericia. Ese es otro tema. Yo ya sé que eso ha sido secuestrado, entonces allí yo necesito trabajar con lo que ya en algún momento hemos hablado, que era la cadena de custodia y ese tipo de cosas. Me voy a mi laboratorio, instalo todos esos equipos, utilizo las herramientas forenses, hago la extracción, hago después el análisis, devuelvo todo y se acabó la historia, digamos. No tengo más contacto que con la prueba en sí. Técnicamente, digamos, es más sana la tarea que hago, ¿no? Bien, veamos ahora el tema de los puntos de pericia, de los cuales me han escuchado hablar mucho, que son los famosos puntos de pericia, ¿no? Sabemos que la pericia es un medio probatorio con el que se intenta obtener un dictamen fundado en los especiales conocimientos científicos y técnicos del perito que sean útiles para después hacer una valoración de ese elemento de prueba, ¿no? Entonces, los puntos de pericia definen el alcance de la actividad y es lo que el juez nos dice que tenemos que hacer. El juez puede decir, por ejemplo, verificar tal cosa, contactar tal otra, informar, explicar. Normalmente son términos de acción, son verbos, ¿no? Verificar, determinar, constatar, establecer la veracidad de, en fin. Y tienen carácter restrictivo. O sea, debo hacer eso que me indican ahí y nada más. Y si yo veo que se podría haber hecho otra cosa, lo lamento. Es lo único que puedo hacer, es lo que me dice el juez. Si yo hago más de lo que me pide el juez, me van a acusar de exceso. Como si usted se excedió en las funciones que le asignó el juez. El juez le dijo que usted vea exactamente este punto, porque además ha visto esta otra cosa y ha observado. No es válido. Entonces, hay que responder expresamente a lo citado en los puntos de pericia y sin exceso. ¿Cuál es el problema de los puntos de pericia? Básicamente que hay puntos de pericia que no se pueden responder según lo solicita el juez porque no se entienden, porque técnicamente no están bien formulados. ¿Y esto a qué se debe? A que por un lado hay un desconocimiento de lo que son las tecnologías informáticas, digamos, de parte de los jueces o los abogados, que son los que definen los puntos de pericia, y por otra parte, hay una falta de acuerdo entre el abogado y el perito respecto de los nombres, conceptos y procesos informáticos. Ahora no es tanto, pero hace más o menos unos 5 años atrás, ay, disculpen chicos, no, hablarle a los abogados acerca de los celulares no era una cuestión para ellos conocida, más allá de que obviamente ellos utilizaban los celulares y utilizaban WhatsApp y todas las redes sociales y demás. No terminaban de entender cómo era que eso funcionaba, no sabían si se podía obtener evidencia digital, no entendían exactamente cómo jugaba todo eso. Esto cambió sustancialmente a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque primero todo el delito, digamos, se trasladó al contexto virtual. O sea, muchos de los delincuentes siguieron trabajando como delincuentes, pero ya al pasar la pandemia y al estar la gente encerrada en sus casas, se manejaban a través de Internet. Entonces, por eso es que hubo muchísimos modelos de estafas, ¿no es cierto?, de captura de datos, de fraudes, etc. Empezaron a aparecer los famosos, ¿cómo es que se llaman estos? Los malware, los casos de phishing, etcétera, etcétera. Entonces, ahí empezó a generarse toda una jurisprudencia que se llama, o sea, antecedentes de denuncias judiciales y de juicios, en donde intervenía la evidencia digital. A partir de allí no les quedó más remedio a los abogados que empezar a estudiar algo y a conocer y a, digamos, a hacerse de alguna terminología técnica lo más adecuada posible para entender de qué estamos hablando. Al punto tal que, por ejemplo, ayer, cuando yo publiqué en uno de los grupos, che, miren esto que se viene de la computación cuántica,
un abogado de ese grupo en el que yo estaba posteando me dice, ah, pero mira, yo hice una exposición sobre ese tema en un congreso y me la mandó. Entonces yo digo, wow, está bueno, ya los abogados se están metiendo en estos temas, ¿no es cierto? Y ahí la abogada esta hablaba de cómo podía utilizarse la computación cuántica para acelerar los procesos de justicia. Fíjense en la capacidad que tenía ya esta persona de que se había apropiado convenientemente de todas las tecnologías y no le tenía miedo a esto que se venía. ¿Ya? Cosa que no ocurre, así en la mayoría de las veces, porque no todos los abogados tienen un perfil tecnológico. Pero bueno, entonces, acá tengo, por ejemplo, algunos ejemplos de puntos de pericia mal formulados. Fíjense, en este caso, el juez pedía lo siguiente. A partir de los correos cuyos impresos se incorporan en la causa, que el perito responda. ¿Quién es el titular de la casilla ss@yahoo.com.ar? ¿Cuándo se habilitó la misma? Señale si en el periodo de la causa fue el sistema de contacto del actor con la demandada o sus casillas de mail tal, tal, tal. Imprima o transcriba los mails recepcionados, emitidos, etc. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que si yo tengo que verificar, fíjense, a partir de los correos cuyos impresos se incorporan a la causa, que eran, no me acuerdo, pero pónganle que fueran 3 correos. A partir de esos 3 correos yo no puedo indagar cuándo se habilitó la cuenta. Sí puedo ver si esos correos están dentro de la cuenta, los puedo imprimir, puedo decir la fecha, quién lo envió, a qué hora se recibió, todo eso, ¿no es cierto? Pero no cuándo se habilitó la misma. Eso en realidad le tengo que contestar al juez, a este punto no se puede responder, usted debería hacer esta solicitud al proveedor de servicio del dominio de correo. Él es el único que le puede decir, este correo se habilitó en fecha tal. Ahora bien, nosotros técnicamente podemos averiguar cuándo se habilitó la cuenta, entrando a la cuenta. ¿Qué les parece a ustedes? Hay como un log donde dice cuándo. ¿Un blog? No, un log, L-O-G. Ajá, de que Log. aparece, dónde se inició la cuenta y así. Pero ¿cuál log decís vos? Porque, Es que, por ejemplo, cuando yo me meto a Facebook, puedo ver como actividad. por eso, Se pero inició una cuenta. está bien, pero es la actividad de Facebook, digamos, que en ese momento realizaste, no la primera que hiciste. No Ah, ¿me entiendes? Porque si vos, qué sé yo, te registraste en Facebook hace 5 años, es altamente probable que el primer log ya no esté resguardado. Ahora, no, ni existía, yo creo eso. claro. Entonces, vos en una cuenta de correo sí podés llegar a ver cuál fue el primer correo que se emitió. ¿No es cierto? Pues yo estoy parado en la cuenta de correo, me voy a buscar el último, el más viejo de todos los correos electrónicos, entonces yo digo, mira, este es el primer correo. Con lo cual le puedo decir al juez, mire, está bien, no sé cuándo se habilitó, pero esta es la fecha del primer correo. ¿Ya? Con lo cual uno dice, listo, acá le estoy dando respuesta a lo que dice el juez. Pero ahí me meto en un brete de Padre y Señor mío. ¿Por qué? Porque para hacer eso yo tengo que recorrer toda la cuenta de correo de esta persona, con lo cual estoy infringiendo su privacidad. O sea que estoy cometiendo el delito de acceder a datos personales para los cuales no estoy autorizado. ¿Y por qué digo que no estoy autorizado? Porque el juez acá me dice que a partir de los correos cuyos impresos se incorporan en la causa que analice. No me dice, entre a la cuenta y mire todo lo que tenga que mirar. ¿Me entienden? Entonces, uno tiene que ser muy prudente, leer y releer los puntos de pericia para no meter la pata. Entonces yo lo que vi ahí le dije, señor juez, a partir de los correos cuyos impresos se incorporan en la causa, no se puede deducir cuándo se habilitó la cuenta. Y chau. ¿Eh? Lo que yo le tengo que decir es, si usted autoriza, yo puedo entrar en la cuenta e investigar cuál fue el primer correo emitido, que es probable que se encuentre. Que no sé, porque, a ver, nada me garantice que ese sea el primero, a lo mejor había otros que el usuario ya ha borrado.
Entonces tampoco va a ser tan certera esa información que yo pueda dar. ¿Ya? Entonces fíjense, ¿esto por qué es? Porque está mal formulada la consulta. ¿Ya? A lo mejor el juez lo que quería averiguar era desde cuándo el usuario utilizaba este correo para comunicarse con las otras casillas de persona 1, usuario y persona 2. Esa es otra cuestión. Yo podría haberle dicho, bueno, mire, para contestar a eso, yo necesito indagar todos los correos recibidos de persona1@dominio.com.ar y de todos esos, ¿cuál fue el primero? Digamos, ¿no es cierto? Entonces, esto en realidad, ¿qué es lo que se hace? ¿Recuerdan cuando teníamos los roles de los peritos, que yo le digo por ese perito de parte, perito de oficio, que si yo, también pueden ser convocados por los abogados para definir los puntos de pericia? Bueno, aquí yo le asesoraría al abogado y decirle, mira, pedí que te informe desde cuándo se comunica fulano de tal a través de esta cuenta con esta otra cuenta. Entonces ahí ya me habilitas a mí a ir a buscar dentro de todos esos conjuntos de correos que tiene en la cuenta, cuál es el primero enviado o recibido por persona1@dominio.com.ar. Entonces, bueno, ahí había una confusión con eso, digamos, que bueno, zafamos así, señor juez, esto no se puede hacer. Fíjense en este otro ejemplo. El abogado decía, determinar el lugar físico de origen de los correos extraídos. Imagínense, qué sé yo, qué será el lugar físico. ¿A qué le llama el lugar físico? Yo entendí que lo que quería ver era el equipo desde el cual se emitieron, la computadora del cual se emitió, no lugar físico, porque lugar físico se puede asociar con el concepto de lugar geográfico. O sea, esa computadora está en la oficina, cita en tal domicilio de tal ciudad, por ejemplo, o en realidad lo que querían era la dirección IP del equipo, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces acá yo tuve que hacer una consulta al juez, diciéndole, señor juez, ¿qué es lo que pregunta usted cuando quiere determinar el lugar físico? Pregunta tal cosa, pregunta tal otra, ¿no es cierto? Como para que el juez diga, no, bueno, a ver, deme las direcciones IP. Listo, bueno, ya está, porque con las direcciones IP nosotros podemos tener, haciendo las averiguaciones pertinentes, dónde es que estaba ubicada la computadora geográficamente, cuál era, digamos, el domicilio de esa dirección IP de la computadora que tenía esa dirección IP asignada en ese momento. ¿Ah? Entonces, ahí también hubo una confusión, hizo falta una aclaración. Fíjense en esto. Teniendo a la vista los correos electrónicos, determine la autenticidad de los mismos, puerto de entrada y salida y otro dato de interés. Obviamente que en un correo electrónico yo no tengo puerto de entrada y salida. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Tenemos cuentas de emisión y recepción. Nosotros sabemos que un correo electrónico no tiene puerto de entrada y salida. ¿Ya? Para el abogado, ese era lo mismo que decir cuentas de emisión y recepción. Para nosotros los puertos de entrada y salida tienen otro significado. Cuando yo hablo de puerto de entrada y salida, estoy hablando de los conectores para comunicar un dispositivo con otro, digamos, ¿no es cierto? Que será de entrada si es que permite recepción de datos y de salida si permite la emisión de datos de ese dispositivo hacia otro. Entonces, esa letra fina, digamos, de los lenguajes técnicos, a veces también trae inconveniente porque hay que más o menos interpretar lo que quiere decir. Este error era tan burdo que yo no hice la consulta, sino que directamente partí del supuesto. Entonces yo dije, ¿no?, que entendiendo que lo que se busca es las cuentas de emisión y recepción del correo, se informa a continuación y le puse todo lo demás. Porque no valía la pena que yo haga una consulta diciendo, a ver, ¿a qué le llama puerto de entrada y salida? Porque no me lo iba a poder explicar el abogado, ¿no es cierto? En ese momento dije, no, vamos así y listo. Después el secretario del juez me llama y me dice, ingeniero, explíqueme qué es lo que pasa, ¿por qué usted dice supone? Se le expliqué todo esto, no, me dice, ya está, ahora lo entendí. Y seguimos, digamos, ¿no es cierto? Para eso tuve que hacer un acta en donde el secretario me había llamado a audiencia para que explique por qué en el informe yo ponía esa suposición. Y eso quedó registrado también en el expediente. Todo anotan los abogados, no hay nada que se les pida, porque lo que no está anotado no sirve, no se dijo, chao, no existe. Fíjense en este otro.
Verifique los mails que fueron remitidos entre padre, por supuesto padre e hijo, ahí son nombres de personas, ¿no? Con el correo que dice padre@dominio, persona, e hijo, con el correo hijo@dominio. Fíjense que yo no puedo decir que fulano de tal es el padre de una persona, porque eso es una filiación familiar, digamos, que no puedo yo certificar desde el punto de vista informático. Yo no puedo constatar que esa persona que tiene un alias de usuario y tal vez una firma, efectivamente sea el hijo de esta otra persona a la que le escribe diciéndole papá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso en realidad hay otra manera de constatar la afiliación de dos personas, que es el Registro Nacional de las Personas, en donde cada uno de nosotros tenemos un documento de identidad que dice, usted nacido en tal fecha, hijo de tal persona, hijo de tal otra persona que es la mamá, el papá, etcétera, ¿no es cierto? Que a su vez dice, este es hijo de tal otra que viene a ser los abuelos de ustedes y demás. Entonces, allí es donde se puede constatar la afiliación entre una persona y otra, no a partir de un correo electrónico. Entonces yo ahí hice la aclaración que no podía considerar a fulano como padre y a mengano como hijo, sino que yo informaba directamente de los correos enviados y recibidos entre las dos personas, y que corre a cargo de otros que tengan la competencia necesaria identificar el vínculo familiar que ligaba a estas personas, ¿no? Yo ni siquiera puedo meterme en el rol de tratar de leer el correo y en base a ese contenido hacer consideraciones. Porque el contenido del correo, el que lo tiene que evaluar es el juez, o el abogado, o el policía. Yo lo único que tengo que hacer es constatar si existió ese correo y quién lo envió y cuándo, digamos, ¿no? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? Ay, estoy resfriando. Bueno, No, está muy, muy interesante todo, la verdad. Sí, 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 muy interesante. bueno, me alegro, chicos, me alegro para hacer un sábado, ay Dios, no sé cómo hacen para tener ganas para tener clase un sábado, ¿no? Pero bueno, está bien, es muy meritorio lo que hacen, les digo. Vamos al informe pericial. Bueno, ¿qué es el informe pericial? ¿Ustedes han hecho alguna vez un informe técnico? ¿Informe técnico de algo? Quizás no un informe, pero lo que más acerca, quizás documentación acerca de algo, como un programa o algo así. Bueno, documentación es una cosa, pero otra cosa es una documentación. Un informe técnico. Por ejemplo, qué sé yo, acaba de explotar la impresora, ¡boom!, saltó por el aire la impresora, ¿no es cierto? O se trabó. Entonces, nosotros estamos en la oficina y tenemos que explicar qué pasó, analizar las causas, sacar fotos o lo que fuera, ¿no es cierto? Y entregar un informe a nuestro jefe explicando qué es lo que pasó con la impresora. ¿Por qué se nos rompió la impresora? Pues yo no puedo ir a decirle, jefe, mire, jefe, ya se ha roto la impresora, mire, acaba de explotar. Si no, yo para pedir una impresora nueva para tu oficina tengo que justificar todo. Haceme un informe. Entonces uno, ¿qué es lo que hace? Es relatar lo que pasó. Entonces el día de la fecha estábamos tranquilos y vimos que empezó a echar humo la impresora, entonces explotó, entonces nos dimos cuenta de esto, nos dimos cuenta del otro, acá le sacó la foto, etcétera, etcétera, o sea que la impresora no sirve más. Por decirles. Otro informe técnico que se puede hacer es que, supongamos, hay ustedes son usuarios de un sistema, ¿no es cierto? Y el sistema esa, la aplicación informática, da continuamente fallas del mismo tipo, ¿no es cierto? Cada vez que llego a utilizar esta opción, el programa se bloquea. Entonces lo hice una vez y llamé al área de mantenimiento y le digo, che, acá el programa no funciona. Bueno, no, déjame que ya lo veo. Funciona, vuelvo a hacer de nuevo la misma falla, entonces le mando un correo electrónico. Sí, dale, no, ya te lo veo, ¿no es cierto? La tercera vez dije, no, ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un informe diciendo que hemos llamado por teléfono, que hemos mandado un correo electrónico y que el problema sigue estando, ¿no? Pero no lo puedo directamente expresar, sino que tengo que, de alguna manera, dar justificaciones de cada una de esas cosas. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, llamé por teléfono hace 10 días, qué sé yo, y hablé con Juancito y me dijo tal cosa.
acá va copia del correo electrónico que mandé y me dijeron que lo iban a solucionar, fíjense la fecha y no lo solucionaron. Y acá tengo un print pantalla de cómo el error sigue ocurriendo. Firmado fulano de tal. ¿No? Esos son ejemplos de informes técnicos. O sea que un informe técnico es algo que a mí me piden para que yo con mi saber y experticia, digamos, describa la situación que está ocurriendo. En el caso de otras aplicaciones, nosotros podemos hacer, supongamos, otras aplicaciones en el ámbito de la informática, podemos hacer también informes técnicos de avances de proyectos, ¿no es cierto? Supongamos, nosotros estamos trabajando con un equipo de desarrolladores y nos llama nuestro jefe y me dice, a ver, decime en una hoja, planteame todo el avance del proyecto y cuáles son los inconvenientes que vas a tener a futuro, o si necesitas retrasar el proyecto por alguna razón, dame todas las razones, etcétera, ¿no es cierto? Y que me lo informe. Y bueno, entonces, esos son informes propios, digamos, que no tienen estructura más que la que en ese momento a nosotros se nos ocurra, y tenemos que sentarnos a escribir y darles la forma, digamos, para responder a lo que nuestro jefe nos está pidiendo. Entonces siempre un informe técnico es algo de lo cual uno tiene que dar respuesta en función del análisis de una determinada situación. ¿Ya? Uno dice, pasó esto, yo tengo que informar respecto de eso que pasó, bueno, pues veré cómo me las ingenio para mostrar lo que ocurrió. ¿No? Muchas veces esos informes tienen un sentido, tienen un objetivo. Mi jefe me va a decir, mira, no estamos bien con el proyecto, haceme un informe de cuáles son los retrasos y las causas de los retrasos. Entonces el informe se va a dirigir a eso, a decir por qué nos retrasamos y cuáles fueron las causas. La otra es decir, mira, vamos muy bien con el proyecto, pero a mí me gustaría también, por ejemplo, incrementar la cantidad de desarrolladores. Entonces necesito justificar que si agregamos 2 desarrolladores más, entonces vamos a achicar el tiempo de desarrollo del proyecto en X meses. Hacé tu informe y decime en qué nos beneficiaría achicar el acorte de tiempo, digamos, si pongo dos desarrolladores más. Y así, montones de cosas, ¿no? Va a depender de lo que me pidan. ¿Qué es lo que me dice el informe? Yo tengo que responder. Cuando nosotros hacemos un informe pericial, eso no es así. El informe pericial tiene ya una estructura predefinida. Esa estructura es la que hoy la justicia acepta. Obviamente la estructura que yo les voy a mostrar acá es lo que se utiliza en Argentina, pero cosas más, cosas menos, para ver que en México y en cualquier otro ámbito de la justicia también tiene un estilo y una forma, digamos, de presentación en el ámbito de la justicia de todas las cuestiones, toda la documentación. Fíjense que en la justicia ellos todos se manejan a través del documento. A mí me pasó que no me aceptaron un informe de pericia porque la hoja estaba doblada en 2. ¿No? La persona de la mesa de entrada de expedientes me dijo, discúlpeme, ingeniera, me dice, pero esta hoja no la puedo presentar. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, le digo, si está bien clarita. No, me dice, está arrugada. Entonces yo me reía, como diciendo, mira, pues porque está arrugada me la vas a rechazar. Y me dice, no, ingeniera, dice, eso es una falta total de respeto a su señoría. Así que por favor vaya, imprima la hoja como tiene que ser y me la vuelve a traer. Entonces yo me di vuelta, me crucé al ciber de frente del juzgado, imprimí esa hoja, la firmé, la puse en un folio plástico y se la entregué de vuelta. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque esos son los modos, los usos y costumbres. Uno no puede empezar una nota diciendo al señor juez tal cosa de aquí y de allá, sino que tiene que decir su señoría. ¿tá? Y tiene que dirigirse en términos así que no pueden de ninguna manera ser coloquiales. Yo no le puedo decir, hey amigo, ¿cómo andás? ¿Qué contás? No, ¿cierto? Tengo que decir, vuestra señoría, me dirijo a usted en mi carácter de perito designado en la causa tal, expediente número tal, sobre fulano actuando versus mengano, etcétera, etcétera. Y vengo aquí a solicitar audiencia para... O sea, hay ya una jerga técnica, digamos, que tenemos que aprender a conocer.
¿ya? Por eso es que cuando uno hace sus primeras experiencias como perito, siempre es conveniente hacerlo de la mano de alguien que esté ya en el ámbito de la justicia, sea otro perito, o sea un abogado amigo, digamos, que nos haga todas estas correcciones de estilo que son tan necesarias, porque si no son motivo de rechazo de la documentación. Y uno dice, pero no es para tanto. Para los abogados eso significa mucho. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a considerar en el contexto de la justicia. Entonces, el informe de pericia se define como la exteriorización de la actividad del perito a través de un escrito, donde vuelca todo su saber en la materia para la cual se lo solicita. Ellos le llaman escrito o documento, es lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, algo que pone de manifiesto todo lo que él sabe y para lo cual se lo convocó. Se denomina dictamen pericial o simplemente pericia a la presentación judicial del perito en la que responde al cuestionario efectuado en el proceso y emite su opinión fundada como profesional en los casos en los que hubiera sido solicitado. ¿Eh? O sea, esta es la percepción que los abogados tienen respecto del informe pericial. Fíjense con qué altura manejan todos esos términos y con qué rigor exigen ellos que esto realmente se respete en lo formal y en el estilo de escritura y demás con que ellos están acostumbrados a manejarse en lo que es la justicia. Una característica fundamental del informe de pericia es lo que se denomina la eficacia probatoria. O sea, un informe de pericia se va a considerar válido siempre y cuando, digamos, el juez pueda analizar la fuerza probatoria, es decir, la capacidad del informe de presentarse como prueba de algo. Entonces dice, la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en cuenta todas estas cosas. La competencia del perito. Habitualmente cuando uno se registra como perito o participa como perito, tiene que adjuntar su currículum vitae, o sea, su línea de vida, digamos, su hoja de vida. Allí figuran las competencias que uno tiene. Los principios científicos o técnicos en los que se funda, es decir, todas las metodologías utilizadas para poder llevar adelante su trabajo. Nosotros ya hemos visto varias de esas metodologías. No es así nomás porque sí que se hace una pericia. La concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, es decir, hay cuestiones que se denominan los buenos usos y costumbres dentro del ámbito de la ingeniería informática que de por sí debemos respetar, aunque ello no esté formalmente formulado a través de autores o lo que fuera. Las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados, es decir, todo aquello que acompañe a ese informe pericial que yo estoy haciendo. Y también conforme a las aclaraciones y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca. Esto de las aclaraciones y los elementos de convicción son todas aquellas cosas que yo utilizo como dato auxiliar, digamos, para sostener la opinión que estoy vertiendo sobre ese punto de pericia. Entonces, el informe tiene esta estructura, digamos. Tiene que tener un encabezado y presentación, después tienen que estar los detalles formales de la pericia, tiene que estar el desarrollo, las conclusiones y los anexos. Presten atención a este tipo de cosas porque cuando hacemos de ahora en más los informes en los siguientes prácticos que yo les pida, voy a bajarles puntaje dentro de la rúbrica de calificación si es que no cumplen con esta presentación. Porque no se trata de que directamente me den una respuesta de la consigna. Se supone que ustedes están participando de una simulación en la que actúan como peritos, entonces tienen que aprender a respetar, digamos, cuál es la estructura del informe de pericia, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Primero el encabezado. El encabezado es una hoja en donde uno pone el lugar y fecha, pongamos Jalisco, qué sé yo, 25 de julio de 2012. La autoridad judicial a quien va dirigido el informe. A veces podemos no conocer el nombre del juez, no sé si se llama Juan Pérez o como sea que se llama, pero sí tengo que dirigirme al señor juez del juzgado en lo penal número tal, del juzgado de primera instancia en lo laboral, etc. Hay que tomar nota de cuál es el nombre del juzgado, así tal como debe figurar
Eso normalmente está en la citación en la cual a nosotros nos convocaron como perito. Dice: el señor juez del juzgado en lo laboral número tal, 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 lo cita a usted para asumir el cargo de perito. Bueno, ahí estoy sacando los datos de qué, de cuál es la autoridad judicial, los datos de la causa, como para que después de la simple lectura de esa primera hoja que yo presento, sepan a qué expediente pertenece eso. Porque imagínense en que cada juzgado debe tener en curso unos, no sé, 500, 800 expedientes, dependiendo del lugar en el que estemos y de lo que se trata. Así que yo no puedo ir con la hojita nomás y decirle: mira, acá está el informe pericial. Tengo que darle todos los datos para que se identifique cuál es el expediente. Es como, por ejemplo, si ustedes tienen que ir a la universidad a presentar una nota por alguna situación. ¿Qué es lo que le dice su jefe de carrera? Déjame tu apellido, tu nombre, tu DNI, carrera. Mínimo tengo que saber de qué se trata para poder ubicarme en el tema. No podés entrar directamente y decir: señor rector, vengo a quejarme de la docente de la materia optativa especializante 1. ¿No? Tenés que decir: no, bueno, pero tú quién eres. Ah, yo soy fulano de tal, y tu DNI, y tu carrera, y tu facultad, y todo. Ah, bueno, ahora sí, listo, ya sé que me ubico respecto de cuál es la situación que se pudiera estar planteando. Entonces, en ese encabezado yo tengo que tener toda esa información. Y tiene que estar la presentación nuestra también, es decir, mención de que yo, Herminia Beatriz Parra de Gallo, designado perito, ¿no es cierto? Perito de parte, perito oficial, ¿no? Me presento para solicitar a vuestra señoría lo que fuera. Me presento para entregarle el informe de pericia, me presento para pedir extensión de plazo, para solicitar el expediente en trámite. Hay ya como un estilo, digamos, de todas las notas, que uno ya después con el tiempo los va aprendiendo, y lo único que hace es cambiarle al final cuál es la solicitud, ¿no es cierto? Si solicito extensión del plazo, si presento el informe pericial, si pido, por ejemplo, pasar la audiencia a la que me convocan para otra fecha, o lo que fuera. ¿No? Una vez que tenemos esa primera hoja en donde nosotros decimos adjunto a la presente el informe de pericia, vamos a la segunda hoja que tiene el informe en sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Primero, el objeto de la pericia. El objeto de la pericia son los puntos de pericia. Entonces yo pongo objeto de la pericia, 2 puntos, y transcribo tal cual, con punto y coma, los puntos de pericia. No los interpreto. No digo: acá el juez quiere que investigue. No. Así, como cita textual, los puntos de la pericia. También, si corresponde, hago mención a las pruebas documentales o las pruebas digitales que me entregaran, porque pueden haberme entregado los celulares, me pueden haber entregado copia de los correos electrónicos, copia de ese impreso de Facebook o de lo que fuera. ¿tá? Una vez que comienza el informe, digamos, detallando la parte formal de la pericia, vamos al desarrollo de la pericia. En la parte de desarrollo de la pericia, yo empiezo por describir la escena o contexto del análisis pericial. Entonces yo digo, en el caso de que voy a hacer la constatación de la página de Facebook, digo, ¿no es cierto? Que bueno, en fecha tal, reunido en la oficina del abogado cual, o la escribanía tal, o en mi propia oficina, domicilio tal, siendo tal fecha, hora tal, me constituí con el señor fulano de tal, que entró en la computadora a su cuenta, él ingresó el usuario y contraseña, etcétera, etcétera. ¿no? Todo eso se detalla para ponerlo en ubicación al juez y sepa qué es lo que estamos pidiendo nosotros, o sea, cómo se desarrolló todo esto. También, si corresponde, el lugar de recolección de la evidencia, y ahí empiezo a detallar cuáles son las metodologías y las herramientas solicitadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de la investigación sobre una página de Facebook, lo que hace es navegar y acceder, ¿no es cierto?, a toda la información pública de esa página. Por ejemplo, ahora, si fulano aportó también los datos de usuario y contraseña y podemos acceder a la información privada, entonces decimos, y a continuación se muestra la información de carácter privado en la cual el usuario autoriza la publicación, que se difunda la publicación tal cual y cual que se incorpora a la presente, supongamos. Y luego está la enunciación secuencial de los pasos realizados.
Primero, entramos en la aplicación Facebook. Segundo, el usuario se registró con su usuario y clave, él personalmente ingresó los datos correspondientes, luego me posicioné en dicha página para buscar cuál era el comentario que él quería revisar. La cuarta cosa, hicimos un impreso de esa página, se hizo un resguardo de todo el código HTML de la página, se resguardó en un pendrive marca tal, etcétera, etcétera, color rojo de tanta capacidad, etcétera, etcétera, y se generó el código hash correspondiente, siendo ese código los siguientes números, y va a la tracalada de los 16, 24 números, dígitos, o lo que sea que tenga el hash. ¿Ya? Entonces yo tengo que hacer la enunciación secuencial uno por uno de todas las cosas que fuimos haciendo. Ya cuando hagamos los talleres van a ver que yo les doy una orientación de, por ejemplo, cómo hacer el análisis de un correo electrónico o el análisis de un celular. ¿Ya? Ahí ya podemos un poco, digamos, ya se van a ir dando cuenta de cuál es la secuencia de pasos que tienen que realizar. Luego de detallar todo lo que hemos hecho, ese detalle puede tener 3 hojas, 20 hojas, 25 hojas. En el medio puedo tener necesidad de poner, supongamos, impresos de pantallas. Yo tengo que detallar todo eso en términos de que el juez pueda entender qué es lo que hicimos. No es un detalle técnico desde el punto de vista informático, no está dirigido a la lectura de otro informático, está dirigido a la lectura justamente del no informático, a la lectura del abogado, del juez, del policía. Y entonces tiene que ser un lenguaje muy claro, tiene que ser incluso lenguajes en donde pongamos notas al pie para explicar algunas terminologías, algunos conceptos que a lo mejor no los manejan con mucha solvencia, ¿no es cierto? Si nosotros hoy le decimos al abogado, sí, porque esto es un servicio web, entonces dice, ¿qué sé yo qué será un servicio web? Bueno, nota al pie, buscamos una buena definición de lo que es un servicio web y lo colocamos allí. Entonces así, ellos terminan de entender cómo es que se realiza, digamos, toda la situación que ocurre, vamos explicando qué es lo que hicimos nosotros. Luego vienen las conclusiones. Las conclusiones no es conclusiones así, si yo les digo ahora, a ver chicos, háganme un informe y pongan las conclusiones de la clase que acabo de dar. Cada uno de ustedes va a poner a pensar, bueno, esta clase me gustó, no me gustó, aprendí esto, no aprendí lo otro, qué sé yo. Cada uno va a imaginarse qué poner en eso como resultante de la actividad. Acá es mucho más restrictivo. Acá las conclusiones se expresan en términos de los puntos periciales. O sea, por cada punto pericial, yo tengo que responder ese punto pericial. No tengo que hacer consideraciones de que de acuerdo a lo que dice la ley, o la metodología, o mi parecer. Es, este punto pericial que me pidió tal cosa, yo le tengo que responder, sí, se encontró, no, no se encontró, acá se agrega esto, hiciste tal cosa, o lo que fuera. Es exacto. A la pregunta, ¿cuál es la respuesta? Es todo lo que tiene que haber en las conclusiones. Luego vienen los anexos. En los anexos, sí, ahí nosotros nos explayamos en todas las consideraciones técnicas, porque de esos anexos a futuro se va a agarrar aquel que quiera hacer la contrapericia. ¿Ya? Yo en los anexos, por ejemplo, supongamos que fuera una pericia en la que hubiera tenido que manejar, no sé, bajar un software y instalar, supongamos, una máquina virtual. Bueno, ahí en la parte de anexos diría cuál es el tipo de máquina virtual que utilicé, de dónde bajé el software, cómo la configuré, etc. ¿Ah? Y eso obviamente no le interesa al juez. Eso lo pongo yo ahí como anexo técnico para que en caso de que alguien cuestionara mi pericia, pudiera ver cuáles son las consideraciones técnicas que yo tuve presente para poder realizar eso. ¿Ah? Y por último va todo lo que es la documentación en soporte digital. ¿Qué son? A veces incluye el propio informe pericial, digamos, porque por ahí los abogados necesitan eso para hacer cortar y pegar, digamos, de lo que nosotros escribamos en los propios escritos que ellos ponen. Van todos los datos que sostienen las conclusiones. Si yo tenía que validar correos electrónicos, pues entonces las cabeceras de los correos electrónicos con toda la jerga esa que a veces son
datos encriptados que no se entienden, bueno, pues todo eso va dentro de este soporte digital, porque es lo que prueba que yo encontré la cabecera de ese correo y que allí los datos estaban encriptados. Y también, si fuera necesario, las herramientas forenses en caso de que sean herramientas muy particulares y que deba incorporarlas, ¿no? A veces, o sea, hoy, la mayoría de las veces las herramientas directamente se bajan de internet, entonces con que uno cite cuál es la página web de la cual abajo es suficiente, ¿no? Algunas notas sobre el informe de pericia. ¿Qué es lo que tenemos para decir? Las conclusiones deben ser entendibles para aquellos partícipes del juicio que no sean informáticos. O sea, yo no puedo decirle al juez, mire, acá el correo electrónico que usted me pide que averigüe, le paso la cabecera y fíjese que le está la figura, la dirección IP del enviado, del receptor, pero la dirección IP es una dirección dinámica, entonces no puedo saber exactamente cuál es la geolocalización. No, yo tengo que agarrar y decirle, mire, se contactó la veracidad de ese correo electrónico, el correo electrónico existe, y no se puede constatar cuál es la geolocalización de la dirección IP correspondiente, nada más. Pero tiene que ser, para ello, tengo que haberle puesto una nota al pegue. ¿A qué le llamo dirección IP? También, ¿a qué le llamo geolocalización? Y si fuera posible, en la nota al pie, una breve descripción de por qué la dirección IP ayuda a la geolocalización. Es necesario un lenguaje claro y convincente, y con los anexos técnicos, todo ahí en los anexos técnicos sí nos lucimos. El anexo técnico es para ese otro profesional informático que va a venir a cuestionar la tarea que yo hice. Ahí pongo todas las tintas en las consideraciones técnicas de la pericia que estoy realizando. No dentro del informe, sino en los anexos. Por último, es importante cuidar, mantener la objetividad y también no poner opiniones sobre cuestiones jurídicas o de otro orden que no nos competen. Yo no puedo agarrar y decir, porque entonces a partir de esto se demuestra que fulano es culpable. No, si yo pienso, yo no soy el juez para ver si alguien es culpable o no. Me van a rechazar y me van a impugnar inmediatamente ese informe. El lenguaje claro, ¿qué significa? Ahí les dejé yo todo un apartado en la guía de estudios respecto del lenguaje claro. A veces no nos damos cuenta nosotros, pero sí lo percibimos. No sé si a ustedes les pasó, supónganse que van a hablar con profesionales psicólogas. ¿Alguno de ustedes tuvo una experiencia de hablar con una psicóloga? No de psicoanalizarse, ¿no? Sino de hablar profesionalmente porque, qué sé yo, les pidieron alguna vez alguna aplicación. O empezaron a conversar con ellos sobre alguna situación determinada. O cuando se reúnen en sus grupos de amigos y tienen amigos que estudian cualquier otra cosa que no sea informático. A ver, ¿quién me comenta alguna anécdota? ¿Quién tiene un amigo que estudia Derecho, o que estudia Economía, o que estudia Arquitectura? No me van a decir que se juntan ustedes nomás entre los informáticos. ¡Ey, chicos! Despiértense, pues. ¿Dónde andan? ¿Cómo está viendo aquí? Perdón, Sí, igual, maestra. Pensando. A ver, ¿hablaron alguna vez con un economista? Nunca. No, ni yo. Bueno, ¿escucharon alguna vez esos, ¿cómo que se llama? Reportajes que les hacen a los economistas para que expliquen por qué la inflación, esto, lo otro? ¿Vieron? La verdad, yo de eso nunca he escuchado. Bueno, escuchen alguna vez. Escuchen con atención una sola de esas noticias y van a ver que uno no entiende nada. Porque, a ver, entiende lo que estás diciendo, porque están hablando castellano y uno, digamos, conoce cada una de las palabras que dicen.
Pero los conceptos que están virtiendo allí, cuando por ejemplo que ellos hablan que la inflación depende de, qué sé yo, los tributos del comercio internacional y que las exportaciones tienen que bajar y que los sueldos no sé qué, que la calidad de vida y de aquí y de allá, uno ya se pierde y dice, mira, no sé qué me estás diciendo, no entendí nada. Y uno ve que la economía es un mundo así tan extraño que dice, no, ¿para qué me voy a meter? Sigan ustedes allá con lo suyo. Bueno, eso mismo, esa misma es la sensación que tienen los abogados cuando nos escuchan hablar a nosotros los informáticos. Me dicen, mira, sé que estás hablando en castellano, pero no entiendo nada de lo que me decís. ¿Por qué? Porque son mundos tan extraños unos de otros, digamos, que tenemos que hacer un gran esfuerzo de ambas partes. Los abogados por su parte, manejar lenguaje técnico informático, y nosotros por nuestra parte, acercarnos al lenguaje técnico de los abogados. Entonces, es muy importante hablar un lenguaje claro. Nosotros no estamos acostumbrados a un lenguaje claro. Nosotros los informáticos estamos acostumbrados a modalizar, ¿cierto? A crear modelos, a hacernos ideas, diagramas, estructuras, esquemas. Somos muy buenos para los mapas conceptuales, digamos, ¿no es cierto? Para ver las cosas como un sistema, para buscar las interrelaciones, etcétera, etcétera. En eso no nos gana nadie. Ahora, sentémonos a escribir todo eso en párrafos que tengan más de 3 líneas y sonamos. Dígame quién de ustedes hace un trabajo práctico en donde escribe un párrafo de más de 3 líneas. ¿Hacen o no? No, porque nosotros preferimos hacer esquemas. ¿Ah? Me voy al vicio y le meto nubecitas por aquí, computadoras por el otro lado, flechitas por acá, por aquí, por allá, pum, pam, pim, todo. Fíjense cómo son mis transparencias, todas son viñetas, todas son ideas concisas, bien estructuradas. La transparencia para mí es un apoyo de todo lo que tengo que decir. A veces me quedo 2 o 3 minutos sobre una transparencia, y hablo mucho, pero si yo tuviera que sentarme a escribir cada una de esas cosas, me costaría un esfuerzo tremendo. Incluso las guías esas de estudio que ustedes ven ahora, bueno, provienen de una elaboración de muchísimo tiempo que a mí me llevó, digamos, a aprender cómo explicar todas esas escrituras y esas cosas de una manera que lo pudiera leer los abogados, no que lo lean mis alumnos informáticos como ustedes que lo van a entender en 2 patadas, digamos, sino que lo lean los otros alumnos que son abogados. Digamos. Entonces, lo importante ¿cuál es? Primero que hay que establecer una idea por oración. Hay que ser conciso, directo, simple. Tienen que ser oraciones cortas, párrafos cortos, un tema por párrafo, o sea, bien organizado. Si ustedes alguna vez han escrito alguna publicación para algún congreso o para alguna revista, me van a entender perfecto esto que les digo. A veces uno se florea con un montón de sinónimos, palabras bonitas, con conectores y de aquí y de allá, y resulta que lo único que hace es complicar todo el texto porque mucho no se entiende. Tiene que haber una estructura básica de la oración, o sea, sujeto, verbo, predicado, así como nos enseñaron en la escuela primaria. Hay que evitar utilizar el sujeto tácito. ¿Se acuerdan cuál era el sujeto tácito? ¿Cuál era el sujeto tácito? No, maestra, la verdad, no. No sé si así le llamaban aquí, pero no recuerdo ese. El sujeto tácito era el que no estaba No, yo nombrado. tampoco recuerdo. Claro. Tampoco yo. Sujeto tácito, una cosa es decir, por ejemplo, Juancito camina por la calle, y otra, el sujeto tácito, es decir, él camina por la calle. ¿Entienden? ¿Cuál es la referencia? El sujeto expreso es porque estoy nombrando específicamente a la persona o al sujeto del que hago referencia, a ese ser humano, esa cosa o lo que fuera. En cambio el tácito doy por entendido porque ya vengo hablando de él en esa frase, entonces digo, él camina. Juancito es tal cosa y él camina por la vereda, para no repetir 2 veces la palabra Juancito, digamos. ¿Entienden? Entonces, a veces cuando uno tiene que desarrollar ideas en un informe de este tipo, tiene que hacer expresa indicación del sujeto expreso, por más que parezca redundante, porque para los abogados identificar las personas, las pruebas y todo ese tipo de cosas forma parte de su propio
manera de explicar todas las cosas que hacen. Por eso, si ustedes leen los dictámenes, por ejemplo, que hacen, van a ver que pareciera como que dicen 2 o 3 veces lo mismo. Y es porque ellos necesitan explicarlo así, porque esa es su costumbre, su forma de interactuar con el resto de los abogados. Digamos. También habla de hacer un buen uso de los signos de puntuación, ¿no es cierto? O sea, ojo que esto significa que muchas veces nosotros los ingenieros somos muy buenos para hacer diagramas ingenieriles, pero en los aspectos de comunicación oral y escrita, pero un 0 a la izquierda. ¿No? A mí me llevó mucho tiempo hablar en público y expresar mis ideas de manera tal que sean sencillas de entender. ¿No? A veces yo me doy cuenta que cuando me pongo a hablar, me escapo por la tangente y estoy allá como a 5 cuadras, y de ahí digo, uy, Dios mío, ¿cómo llegué acá? No sé. ¿No es cierto? O sea, soy desordenada a veces en todas mis exposiciones. Eso es porque uno no tiene orden en cuanto a la expresión oral y escrita. Todo eso hay que aprenderlo. Eso es muy exigente en el ámbito de la justicia, así que también cuesta aprenderlo, pero no es imposible de aprender. Es cuestión de saber manejarse en cada contexto. Este es un ejemplo de un informe de pericia. Suponga, acá está la solicitud. Solicitar al juzgado de garantía autorización de ingreso y relevamiento integral, dice agendas, registros, videos, fotografías, llamadas, WhatsApp, del teléfono celular marca Samsung, modelo tal, con email número tal, con microchip de la empresa personal, sin tarjeta, con su funda tipo libro color negro marca DAS, etcétera, etcétera. ¿No? Esto es la solicitud, de que se necesita que alguien haga un ingreso y relevamiento integral de todo lo que tiene ese teléfono. Esa sería la solicitud. Y acá, la autorización del juez para realizar la pericia. Menciona que el mismo se encuentra en prisión y después dice, dice, autorizar el ingreso y relevamiento integral y pone todo lo mismo, ¿no es cierto? A tal fin, libre ese oficio el gabinete informático del laboratorio de no sé qué, etcétera, etcétera, y ahí dice todo cómo que se tiene que hacer la pericia. En este caso se está citando al Ministerio Público de la Ciudad de Paraná, un lugar acá de Argentina. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este es el informe de pericia. Acá se pone autos, que es, digamos, la causa, ¿no? Fulano de tal, sobre esputro, corrupción de menores y promoción de la prostitución, legajo número tal. Señor fiscal, Fernando Ferrari, que es el perito, integrante del Gabinete de Informática Forense del Ministerio Público de Entre Ríos, me dirijo a usted a fin de elevar el informe solicitando mediante oficio tal de tal fecha. Informe número tal. Objeto. El presente informe, según lo solicitado, tiene por objeto el ingreso y relevamiento integral, bla, 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 bla. Esto es tal cual está hecho en la solicitud. Los elementos ofrecidos, un celular marca Samsung, modelo tal, email tal. Fíjense que ahí hay un numerito en el email y en el ICSD. Y vamos a ver que eso es una explicación, de acá, que le dice al juez qué es el email. Identidad Internacional de Equipo Móvil. ¿Qué es el ICSID? Identificador Internacional de la Tarjeta SIM. Entonces ya con esto le va diciendo al juez por qué es importante considerar estos dos números. Acá informa cuáles son las operaciones realizadas. Acá nombra un dispositivo que se llama UFED. El UFED es un equipo específico utilizado, digamos, para sacar información de dispositivos móviles. Es como si fuera una PC dedicada, digamos. Como si fuera una computadora, una notebook, de un lado se conecta el celular, del otro lado se conecta con normalmente una grabadora de DVD o de Blu-ray externa, digamos. Tiene un programa dedicado que hace un recorrido y digamos un vaciamiento de todo el celular, no un vaciamiento, porque no lo vacía, sigue teniendo toda la información, pero recorre integralmente, hace una extracción lógica y una extracción física, que se llama, de todo el contenido del celular, y lo deja en ese Blu-ray, DVD o lo que sea que se está grabando. Entonces, se hace eso, se procedió al análisis del dispositivo utilizando UFED, versión tal, ¿no es cierto? Para ese celular se realizó una extracción del sistema de archivos, y ahí se aclara qué es lo que se obtuvo. Entonces dice,
Utilizando el programa HashMyFile, que esto es un encriptador, un generador de números hashes, se procede a calcular el valor de hash. Acá fíjense que ya está indicándole después qué es un hash, para que el juez sepa de qué se está hablando. Con el algoritmo tal, de los archivos, etc., estos resultados son reflejados a continuación. UFED, nombre del archivo tal, este es el número de hash. Resultados. El presente informe consta de 3 páginas. Del análisis de la extracción surgen los datos que se adjuntan en el DVD retulado tal cosa. Este DVD tiene tal información que no se puede imprimir. Imagínense, ¿cuántos archivos tiene un celular? Hoy en día un celular tiene cerca de 15.000, 20.000 archivos, entre todo lo que hay dentro de un celular. Entonces, ¿qué es lo que hace? El UFED lo que hace básicamente es hacer una extracción de datos y tiene un lector como si fuera el explorador de Windows. Vieron que en el explorador del Windows yo tengo a la izquierda tengo un panel de navegación y a la derecha voy visualizando lo que voy seleccionando en el panel de la izquierda. Bueno, una cosa similar se manejan en estos softwares. Siempre tienen un panel de navegación en donde en la parte derecha voy mirando el detalle de lo que voy visualizando en ese navegador. Porque si no es imposible mirar uno a uno toda esa cantidad de archivos. Hay que saber leer también esa información dentro del CD. Entonces acá dice, ¿ve? Se adjunta la versión UFE, dicho archivo se abre con el software de tal cosa, se recomienda copiar el DVD al disco de la PC, nos da todas las instrucciones respecto de cómo poder acceder para configurar el UFED Reader en español, que es este navegador que les digo yo, seleccionar la opción Tools de la barra de menú superior, luego dirigirse a Setting, etc. O sea, le da toda la instrucción para que el abogado, el neófito, el que por primera vez se encuentra con eso, medianamente pueda entender cómo manejar todo eso, porque si no, abren y dicen, ¿y esto qué es? ¿Ya? Bien. Y por último, esto es lo que encuentra. Cuentas de usuario. Aquí figuran las cuentas configuradas en el dispositivo. Mensajes, aquí están los mails descargados. Mensajes SMS, acá están los mensajes de texto. Conversaciones, aquí aparecen las conversaciones. Todo esto se extrajo, ahí está formando parte de los diferentes subdirectorios que está dentro de ese DVD. Entonces, con toda esta información, eso se le entrega al abogado, al fiscal, al que fuera, y él ya entiende qué es la información que había dentro de ese celular y puede empezar a buscar. Decía, a ver, por ejemplo, acá dice que el acusado le mandó una conversación por WhatsApp, mantuvo conversación por WhatsApp con Mengano. Entonces veamos donde dice que la mensajería de WhatsApp, si encontramos esa conversación. ¿Ah? Y así sucesivamente, digamos, toda la información necesaria. Ahí les dejo otro caso que es muy interesante para leer. A mí, la verdad que me entusiasmó bastante cuando eso llegó a mis manos. Es un informe forense de Interpol sobre los ordenadores y equipos informáticos de la FARC decomisados en Colombia. Eso hace un montón de tiempo, ¿no? Hace más de 10 años y qué sé yo. En donde era plena situación con la guerrilla, la FARC y toda esa historia, los narcotraficantes y demás. Se secuestran un conjunto de computadoras allí a uno de los referentes de las guerrillas y demás. Entonces se arma una comisión, digamos, múltiple entre varios países, Interpol con, digamos, especialistas de Australia, Singapur y qué sé yo, para hacer la revisión de toda esta información. Van a ver el rigor que tienen para presentar este informe, que incluso cada uno de los párrafos está numerado, de manera tal que si yo después tengo que hacer referencia a lo que dice ese informe, pues hago referencia al número de párrafos. Este que dice acá, por ejemplo, es el párrafo 25. Y esto es increíble la cantidad de cosas que tiene, ¿no? Bueno, vamos ya al último punto, que sería la famosa contrapericia, ¿ya? Entonces, la contrapericia es un caso particular de actuación pericial en la que el perito realiza una auditoría sobre el informe de pericia. Es decir, alguien va a revisar una pericia que hizo otro. Yo voy a hacer una auditoría sobre la pericia que hizo otro. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Pues encontrar puntos débiles o errores de metodología. Si la intención es revisar la actuación pericial inicial, también es posible que se convoque a profesionales del derecho y la criminalística o de otras disciplinas para el caso, ¿no?
Muchas veces si uno quiere refutar el informe pericial, no lo hace un solo perito, sino que son varios, todos los que actúan en la causa y tratan de armar un análisis común, digamos, una puesta en común de todos los errores que cada uno de ellos está viendo. Es importante destacar que la contrapericia se realiza siempre considerando solo lo informado por el perito y lo que esté formalmente ingresado en el expediente. No puedo partir de otra información por más que yo sepa que esa información existe. No es válido considerarla, no me lo van a aceptar el juez. Puede llegar la contrapericia hasta hacer la repetición del análisis forense. Es decir, si yo no le encuentro nada a ese análisis forense, ¿no es cierto?, a ese informe de pericia, yo digo, bueno, a ver, vamos a ir al caso extremo en que yo tuviera que repetir toda la pericia. Entonces voy a intentar hacer la pericia tal como detalla el perito para ver si efectivamente voy a llegar a los mismos resultados. La mayoría de las veces no se llega a eso porque uno no termina de dar cada uno de todos los pasos que hizo con el detalle necesario, suponiendo que alguien va a repetir esa pericia. Pero en realidad así es como se debería pensar al armar el informe, ¿me entienden? Es como si yo les dijera, chicos, cuando ustedes van a desarrollar una aplicación informática, piensen que en algún momento un colega, otro, va a necesitar acceder a esa aplicación para hacer alguna modificación. Así que la documentación técnica de la aplicación tiene que estar a cuerpo de rey. ¿Ustedes vieron lo que cuesta hacer la documentación de una aplicación informática? ¿Alguna vez lo hicieron? Sí, sí lo Bien, hicimos. bueno. A veces Es muy lleva pesado. más tiempo que la aplicación, ¿verdad? Y es mucho más aburrida. Hay gente dentro de las grandes empresas, ¿no es cierto?, que se dedica exclusivamente a la documentación, nada más. ¿Ya? Están los grandes genios que hacen las aplicaciones y que están todo el día con la computadora, tiqui, 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 tiqui. Y después hay otro grupo que solamente se dedica a hacer la documentación de eso. Porque si no, no es, digamos, rentable solamente hacer la aplicación y no tener la documentación. El costo de no contar con la documentación de una aplicación se paga muy caro cuando después queremos hacer ajustes sobre esa aplicación. Entonces, imagínense si nosotros tuviéramos que hacer la repetición del análisis forense y ese análisis forense no está contado con todo el grado de detalle cómo se hizo, evidentemente no lo vamos a hacer. Con lo cual yo puedo terminar diciendo, mire, este informe no sirve porque no se puede volver a repetir la experiencia del análisis forense. Está incompleto, ¿no? Entonces, fíjense, siempre hay maneras de impugnar o de rechazar o de cuestionar una pericia informática. Cuando hacemos una contrapericia, ¿qué es lo que miramos? Primero, la completitud requerida. Es decir, ¿están enunciados los pasos del proceso forense? ¿Se acuerdan? Si nosotros tenemos la metodología PURI, todos esos pasos en líneas generales los tenemos que tener presentes. Aunque no diga fase 1, tal cosa, fase 2, tal otra, nosotros de lo que dice el perito tenemos que identificar que sí realizó todas esas acciones, ¿no? Por ejemplo, él tiene que haber trabajado con una copia imagen. Entonces, mínimo tiene que haber hecho en algún momento la copia imagen, ¿no? También que se garantice la repetibilidad de la prueba, que era lo que les decía recién. A partir de la evidencia, si yo llego a los mismos resultados, haciendo exactamente todas las tareas que hizo el perito. Por eso es importante basarse en metodologías conocidas. Porque si yo digo, yo seguí la metodología PURI, bueno, pues eso primero obliga a que el que me quiera hacer la auditoría a mí conozca de la metodología PURI, vaya, estudie la metodología PURI y después venga y recién me revise el trabajo que yo acabo de hacer. Y además, como estoy mencionando cuál es la metodología y la voy siguiendo, evidentemente tengo un orden y una estructura y es muy difícil que se me pase algo por alto. Que no contenga ambigüedades o contradicciones. Muchas veces ocurre que el perito dice, acá veo tal cosa y después en otra parte dice, no, porque acá en realidad dice tal otra. Hay que tener mucho cuidado
en cómo nosotros vamos recabando todos esos datos que fundamentan las conclusiones a las que arribamos. Que se respete la cadena de custodia también, que el perito actuante cumpla con los requisitos legales y de competencias, es decir, que efectivamente haya sido yo, que estoy designada perito en esa causa, la que haya realizado el informe, y que además tenga en cuenta todas las consideraciones de imparcialidad, objetividad y responsabilidad requeridos. Esto es mucho más difícil, porque ¿cómo medimos nosotros que el perito no es imparcial, por ejemplo? Tiene que ser muy evidente, como para decir, sí, acá se está notando que el perito no es imparcial, porque todo lo que se observa está a favor de tal cosa, digamos, ¿no es cierto? Es muy difícil, pero puede ocurrir que haya algunos de esos elementos que salta así a la vista. Y bueno, vamos al último tema en el que vamos a trabajar ahora, que es la regulación profesional. Esto que le pongo acá son los valores que se pagan, por supuesto esos son pesos argentinos, que les diría, a ver, supongamos, en Buenos Aires, el valor hora del perito es de 6.300 pesos, que en dólares sería algo así como unos 30 dólares, más o menos. Sí. Córdoba se paga un poco más, digamos unos 40 dólares, y en Salta un poco menos, estamos menos, tenemos como unos 24 dólares, por ahí. Entonces, fíjense, estos son valores de lo que pagan los colegios profesionales. Nosotros acá en Argentina tenemos diferentes tipos de colegios profesionales según sea la provincia o, en el caso de ustedes, el estado, ¿no? En Córdoba hay un colegio profesional de informáticos, exclusivo de informáticos. Acá en Salta tenemos un único colegio para todos los ingenieros, no importa si somos ingenieros civiles, de computación, si somos industriales o lo que sea. Entonces, lo que hacen esos colegios o esos consejos profesionales es fijar lo que se llaman los valores éticos mínimos, es decir, lo menos que podría cobrar un profesional haciendo determinadas tareas. Y en lo que hace a la tarea pericial, cada uno de estos colegios fija estos valores como valor mínimo, en el caso de que uno cotice la hora, o un valor mensual en el caso de proyectos que llevan, por supuesto, un compromiso de más de un par de horas o de lo que fuera. Entonces, estos son siempre honorarios sugeridos. No quiere decir que después, por ejemplo, el juez los acepte. Esa es una de las razones por la cual hay muchísima resistencia de los peritos informáticos a trabajar en el ámbito de la justicia, porque su esfuerzo no es reconocido cabalmente y no ganan la plata que se gana haciendo desarrollos tecnológicos. Nosotros acá en Salta debemos ser cerca de más o menos unos 600 profesionales de la informática, y hoy están registrados como peritos judiciales solamente 3 de 600. ¿Por qué? Y porque la regulación que hacen los jueces al momento de decir cuánto le corresponde a cada perito es mínima. Es mucho menos de estos valores que están aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, no, prefiero gerenciar proyectos, prefiero hacer capacitación, prefiero desarrollar software o lo que sea, que seguramente voy a tener un desarrollo económico mucho más firme y más estable, digamos, que haciendo pericias informáticas, ¿ya? Yo, por ejemplo, me dedico a ser perito de parte. Eso quiere decir que me convocan los abogados y arreglo mis honorarios con esos abogados, con esos clientes, no con la justicia. Entonces yo le digo, mire, mi hora como profesional de la pericia es tanto. ¿Le gusta? Bien. Y si no, bueno, listo, llame al que sigue, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? Obviamente, si hay proyectos en donde yo sé que tengo que trabajar, supongamos, no sé, 2 meses, 3 meses, obviamente también se conversa respecto de cuál van a ser los honorarios correspondientes. No va a ser el mismo que si tengo que hacer una tarea que me va a llevar, por ejemplo, 2 horas nada más, ¿no es cierto? Entonces, bueno, así se van organizando y uno va más o menos pautando la regulación profesional. Bien. No sé cómo están los peritos en México, la verdad, ¿no? Pero supongo que también, lamentablemente en el ámbito de la justicia, se parte de que el que más tiene que ganar es el abogado y después todos los demás.
Y no tiene nada que ver la tarea que hace un abogado con la tarea que hace un perito, un médico, un contador o lo que sea. Son dos tareas distintas nada más, digamos, ¿no es cierto? Pero ninguna es más valorable que la otra, digamos. Bien, entonces, hasta aquí lo que vimos de esta unidad 4. ¿Cuál es la actividad pericial? Hemos hablado de los deberes, derechos y responsabilidades del perito, los pasos procesales, los puntos de pericia y el informe de pericia. Hay una serie de actividades que ya están previstas para esto, que no sé si ustedes ya la fueron adelantando o no, en esto que no tuvimos clase, pero bueno, ahí queda a disposición de que las puedan ir trabajando. Bien, chiquillos, los escucho. ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? Yo entonces las tareas, la actividad, ¿cuál es? La 5 creo. Esa todavía tenemos más tiempo entonces. Ay, no me fijé, chicos, perdón, tienen razón, no me fijé de actualizar eso. No, sí, o sea, esta actividad la de esta clase que deberían haberla entregado ayer, digamos, ¿no es cierto? En realidad van a tener plazo, si quieren revisarlo, ahora me voy a ocupar de ampliar ese plazo hasta el próximo viernes, por supuesto, porque no les había dado esta clase, digamos. Ok, qué Por bueno, eso gracias. ahora entiendo por qué me hacías las preguntas sobre el informe de contrapericia. Listo. Sí, Espero que ahora te haya quedado más claro. Ya me pongo Sí, ya. entonces yo a revisar eso. ¿Está? gracias. Revisar fecha. Bueno. Listo, chiquillos. ¿Todo bien entonces? Ay, ¿ninguna duda? ¿Todo bien? No, Bueno. todo bien, maestra. Bueno, Todo bien. ok. Nos estamos viendo entonces el próximo sábado, Dios mediante. ¿No? Muchas gracias, maestra. Muy bien. Bueno, gracias a Muchas ustedes. gracias, maestra. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.